Bueno, buenos días. Buenos días. Ahora sí, se oye mejor. Bueno, pues ya tenía tiempo que no, ¿verdad? Que no pasaba por aquí y siempre que Guille me lo propone yo vengo encantado porque me encanta estar aquí, la verdad. Me siento en familia, así que muchas gracias por hacerme sentir tan bien. Hoy no me acompaña mi mujer y mis dos niños por compromisos en la iglesia, pero gracias a Dios pues están muy bien. Pues mi mujer está muy bien, mi hijo mayor es un buenazo y mi niña pequeña sigue igual de terrorista que cuando estuvo aquí, entonces no cambia, ¿vale? Em, Déjame preguntarte algo. Me gustaría empezar con una pregunta. ¿Alguna vez te han secuestrado? ¿No? Menos mal, ¿no? Sería un poco raro, ¿no? Bueno, déjame transformar la pregunta. ¿Alguna vez te has sentido prisionero de algo o de alguien? Eso quizás sí, ¿no? Un poco sí. Fijaros, yo nunca me han secuestrado, ¿vale? Pero sí me he sentido prisionero de algo. Sí me he sentido rehén de algo. Piensa un momento cómo te has sentido cuando eso ha pasado. Piénsalo solo por un momento. Porque una de las reacciones que ocurren es algo que es un fenómeno que está estudiado en el ámbito de la psiquiatría, que seguramente lo has escuchado, que es el síndrome de Estocolmo. ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? Bueno, ¿sabéis de dónde viene el síndrome de Estocolmo? Pues efectivamente viene de un secuestro, ¿vale? Esta es la historia real de dónde viene el síndrome de Estocolmo. En 1973 el psiquiatra sueco Nils Bejerot estudió un atraco con un secuestro en un banco ¿de dónde? De Estocolmo. Y estudió la reacción de los rehenes durante todo ese secuestro, donde los rehenes desarrollaron vínculos con sus secuestradores, ¿vale? Esto es una historia real. Las imágenes que veis aquí son las imágenes reales. Arriba a la izquierda, izquierda, tenéis a los rehenes, ¿vale? En esa habitación donde los tenían y toda la situación del atraco. Y este evento que ocurrió de verdad estudió algo muy, muy singular, y es que durante los 6 días que duró este secuestro, que se dice pronto, 6 días, los rehenes desarrollaron pues simpatía con sus secuestradores, llegando incluso a defenderles y a negarse a testificar en su contra una vez acabó el secuestro. O sea, imaginaros qué dimensión, ¿no? ¿Cómo es la mente humana para que ocurra algo como esto? Bien, pues quizás a ti no te hayan secuestrado. Sí, muchas gracias. Aprovecho y bebo de una vez. Quizás a ti no te hayan secuestrado, pero sí nos hemos sentido, seguramente alguna vez te has sentido prisionero de algo. Y esto puede ser en muchos ámbitos, en las relaciones humanas, en el trabajo, pero en el plano espiritual también ocurre. Y muchas veces, en el ámbito espiritual, somos rehenes de algo que comúnmente conocemos como pecado, ¿no? Y a veces desarrollamos con el pecado este mismo síndrome de Estocolmo, ¿no? Y de esto me gustaría hablar esta mañana, de cómo nos relacionamos con el pecado, de las consecuencias que tiene y de la misericordia de Dios para con nosotros. De eso vamos a hablar en esta mañana, ¿vale? No todo va a ser malo. Así que te voy a pedir que abras tu Biblia por el libro de Jueces. A mí, ya he venido aquí alguna vez y he hablado sobre Jueces. A mí no sé decirte por qué, me encanta el libro de Jueces. Lo he revisado una y otra vez y es verdad que no es un libro sencillo. Yo cada vez que lo leo me surgen más preguntas que respuestas. Pero quiero que en esta mañana leamos profundicemos acerca de los 2 primeros capítulos de Jueces, capítulo 1 y capítulo 2. Así que si tienes tu Biblia, acompáñame. Como decía un pastor cuando vivimos allí en México, mi mujer y yo, que decía un pastor, dice, si no has traído Biblia, júntate con algún cristiano que sí la haya traído, ¿no? Bueno, es broma. Abre tu Biblia o enciende tu Biblia por el libro de Jueces, porque reflexionaremos sobre estos 2 capítulos. No sé si es un libro que has leído mucho con frecuencia. Es verdad que es un libro
que conocemos poquitas cosas. Conocemos historias, las principales son las de Gedeón y la de ¿quién? Sansón, ¿no? La de los niños que más conocemos, pero también tenemos la de Débora y Barak, tenemos la de Ahod, tenemos la de Otoniel, tenemos muchas historias, ¿no? Si pudiera resumir el libro de Jueces en una frase, sería esta. Y volvieron a hacer lo malo a los ojos de Dios. Una y otra vez. Esta frase, que resume el libro de los Jueces, se produce hasta más de 6 veces durante todo el libro de los Jueces. Y se produce un ciclo bastante interesante, en el que, tristemente, yo me veo muy representado. El ciclo que ocurre es que el pueblo de Israel hace lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después? El pueblo de Israel sufre la consecuencia de ese pecado, son conquistados y sometidos, Israel clama a Dios por liberación, Dios les levanta un juez, este juez, de la mano de Dios, los libera y volvieron a hacer lo malo a los ojos de Dios. Es un ciclo que se repite una y otra vez. Algunos, me preguntan por qué me gusta el libro de Jueces. Yo, como os decía, siendo honestos, yo creo que despierta mucho mi interés porque yo me veo muy reconocido en este ciclo. Yo a veces me imagino al Señor diciéndome, ¿de verdad, Esteban? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Es como si me viera, como si me pusiera un espejo delante. Y para nosotros es muy fácil juzgar el pueblo de Israel ahora a posteriori, ¿no? Ahora que tenemos esto, ¿no? Pero a mí miedo me da si algún día escriben mis memorias, ¿no? Me daría bastante cosa. El libro de los Jueces revela lo débil del pueblo de Dios. Y yo creo que nos ofrece un fiel reflejo bastante cercano de nuestra propia condición. Pero también un fiel reflejo de cómo Dios se mueve en consecuencia, tanto en su rebelión como en su clamor. Y por ubicarnos, ¿cómo empieza el libro de los Jueces? Ocurre un evento histórico, y es la muerte de una persona. ¿Quién es? ¿La muerte de quién? De Josué, la muerte de Josué. ¿Vale? Este sería el inicio del libro de los Jueces. El pueblo de Israel ya ha entrado en la tierra prometida, muere Josué, y es en este preciso momento en el que digamos que todo empieza a ir cuesta abajo, ¿no? Empieza esa caída poquito a poco del pueblo de Israel. Lo que encontramos en estos 2 primeros capítulos es el resumen histórico de las generaciones posteriores a Josué, ¿vale?, que no fueron fieles al pacto ni al legado que dejó Moisés. Y aquí encontramos el primer fallo de Israel. Dios había ordenado a los israelitas destruir a todas las tribus durante la conquista del territorio para evitar no solo que se mezclaran, sino que el pueblo de Israel fuera asumiendo costumbres, tradiciones, incluso adorar a otros dioses que no eran él. Spoiler, no lo hicieron, ¿vale? A pesar de tener este mandato en Deuteronomio 20, no hace falta que lo busquéis, en Deuteronomio 20 encontramos este mandato de Dios, versículos 16 al 18. Dice el Señor, pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no se enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Bueno, es una instrucción muy dura, pero es una instrucción, ¿no? Y el pueblo de Israel no la cumplió, ¿vale? Y no sé si te das cuenta, la instrucción era muy clara y no la hicieron. Y no sé si puedes verte representado en este tipo de cosas, aunque sean los pequeños detalles, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos manejamos así. Todos nuestros errores frente al Señor empiezan aquí y empiezan así, con nuestra iniciativa para hacer lo contrario a lo que Dios nos está pidiendo. Tenemos instrucciones claras de lo que el Señor quiere y considera bueno para nuestra vida, ¿verdad? Y muchas veces señalamos al Señor cuando llegan las consecuencias de lo que hacemos y nos olvidamos que Dios no es quien rompe el pacto, sino nosotros. Y podemos verlo en este fragmento de Jueces, ¿vale? Os lo leo yo.
Dice en Jueces capítulo 2, versículo del 1 al 2. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. ¿Y qué dice? Mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿no? E incluso lanza una pregunta. ¿Por qué? ¿No? Era bastante clara la instrucción, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Sabes por qué pasa esto? ¿Sabes por qué, a pesar de sus promesas, decidimos ir por nuestra cuenta? Pues la clave está un poquito antes. Capítulo 1, versículo 28. Búscalo bien en tu Biblia, aunque lo veas aquí. Esta es la clave. Cuando Israel se sintió fuerte, no dice que lo era. Cuando se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, ¿más qué? No lo arrojó. Durante todo el capítulo 1 podemos ver cómo las conquistas que el pueblo de Israel va haciendo se van viendo opacadas por ese incumplimiento, ¿no? De cómo entra una tribu a un territorio y en vez de expulsarlos, dice textualmente que habitaron con esa tribu, ¿no? O con ese pueblo. Y esto me hizo reflexionar con mi propia vida. No sé si tú te sientes interpelado de la misma forma, pero ¿cuántas veces yo no he desobedecido a Dios a pesar de conocer lo que Dios tiene para mí? Y a lo mejor esto nos queda muy de lejos, ¿no? Bueno, Dios, claro, a mí, o sea, yo no estoy habitando, ¿no? Con feneceos, ni jebuseos, ni nada, ¿no? Igual mi pecado no es este. No, pero ¿qué tal si te digo que a lo mejor sí estamos habitando con la mentira? Que sí a lo mejor estamos habitando con la envidia. Que a lo mejor también estamos habitando con la queja, con la avaricia, con las murmuraciones, con las pasiones desordenadas. Estos enemigos de nuestros territorios ya no son más conocidos, ¿verdad? Si te paras a pensarlo, nuestra relación con el pecado funciona así. Le damos cancha, ¿no? Le damos ese espacio, ¿no? Ocurre. Simplemente habitamos con, ¿no? Es como había un cómico mexicano, a mí me hacía mucha gracia, que decía que en su casa eran 4 personas y un señor que nadie sabía quién era, pero como pagaba el teléfono e internet, pues nadie decía nada, ¿no? Bueno, el pecado a veces en nuestra vida funciona así. Lo dejamos ahí habitar, ¿no? Bueno, no nos molesta, ¿no? Incluso en alguna situación te saca de un apuro, ¿no? Como mintiendo, por ejemplo. Es algo que sabemos que está mal, pero como no dimensionamos bien las consecuencias que tiene para nosotros en nuestra vida espiritual, pues bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Es como las plantas en el dormitorio. Vosotros sabéis que no es recomendable dejar una planta en el dormitorio. ¿Sabéis por qué? Bueno, las plantas por el día, ¿qué expulsan? Oxígeno. ¿Y por la noche? Dióxido de carbono. Tranquilo, porque una planta por la noche no te va a matar, ¿vale? En tu habitación. No te va a matar. Pero no es bueno. No es bueno. Este es el claro ejemplo. Una planta en la habitación. Y quizás ese sea el problema, ¿no? Ojalá, a mí, me decía mi suegra, Dios la bendiga, decía mi suegra, dice, ojalá el pecado fuera un rayo fulminante que, ¡pum!, las consecuencias fueran un rayo que, ¡pa!, y te enteres, ¿no? Pero no es así. No es así. A veces pecamos y ¿sabes qué ocurre? A que a nuestros ojos no pasa nada, ¿no? Se diluye. Bueno, no veo las consecuencias ya, ni ahora, ni rápido. Es algo que sabemos que está mal, pero pues eso, como no lo dimensionamos bien, pues lo dejamos habitar. Y lo dejamos habitar entre nosotros y lo incorporamos en nuestro día a día y convivimos con él. Y muchas veces nos pasa como a Israel, que nos sentimos fuertes, ¿no? No, yo esto lo puedo controlar. Yo esto lo puedo dominar, ¿no? Yo tengo capacidades suficientes, ¿no? Y entonces por la mañana te levantas, te miras al espejo y dices, venga, hoy sí, ¿no? Hoy sí lo voy a conseguir, ¿no? Eso dice Israel, que se sintieron fuertes.
pero no lo eran. La fuerza de Israel, ¿dónde se encontraba? ¿En quién? En el Señor. Y con nosotros pasa exactamente igual. Y si os acordáis del inicio, aquí encontramos nuestro principal síndrome de Estocolmo. Que la convivencia con el pecado, ¿sabes qué nos ocurre? Que cuando convivimos mucho con él, nos cauteriza, ¿no? Es como los guitarristas aquí presentes sabrán que al inicio te duelen mucho los dedos cuando tocas, pero después, ¿qué haces? Callo, ¿no? Y ya no te duele. Esto es lo que genera convivir con el pecado. ¿Qué? Pues que cuando pasa mucho tiempo ya ni lo percibes, ¿no? Y entonces haces callo, cauteriza. Y no nos damos cuenta, pero el pecado ya no llega a ser un acto puntual, sino que es un hábito del que además nos alimentamos y exprimimos hasta la última gota de jugo. ¿No? Dice como Israel, o sea, no solo no expulsó a los pueblos, ¿qué dice que hizo con ellos? Los hizo tributarios. O sea, no solo nos echó, además os voy a cobrar impuestos. Toma ya. ¿No? O sea, pegaron con gusto. Con gusto, ¿no? Hay un refrán en México que a mí me vuelve loco, a mí me encanta, que es: el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. ¿No? Bueno, pues sí, efectivamente. En este caso, el inventor del síndrome de Estocolmo estaría muy orgulloso, ¿no? Porque es el claro ejemplo de lo que estamos hablando. Y así ocurre, que muchas veces nuestra percepción de fuerza se convierte en tolerancia. Y toleramos espacios donde habita el pecado. Y creemos que lo podemos manejar, pero no lo terminamos de arrojar. Y seguro, porque a mí me pasa, seguro que identificas momentos en tu vida donde eso ha ocurrido, ¿no? Pero no podemos manejarlo, ¿no? Nos creemos fuertes, pero no lo somos. Y fijaros, 1 Samuel, capítulo 2, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Es decir, nuestra fuerza no puede competir con la fuerza de Dios. No puede. Fijaros, Jeremías, capítulo 17, en la traducción viviente. Dice: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Debemos ser conscientes como discípulos de Jesús que nuestra dependencia, o sea, nuestra fuerza está en Él. Que nuestra dependencia de Él es lo único que nos da fuerza. Juan 15, cuando habla de la vid y los pámpanos, decía Jesús mismo: separados de mí, nada podéis hacer. Y como pámpanos necesitamos de la vid. Necesitamos de esa vid. Hermanos, no subestimemos la dependencia de Dios para enfrentar el pecado que, como decía Pablo, nos asedia. No subestimemos la necesidad que tenemos de depender de Dios. Os dicho de otra forma, que a mí me gusta mucho, en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. En Él tenemos fuerza. En Él tenemos la fuerza para enfrentarlo. Pero en esta película de desdichas del pueblo de Israel no acaba todavía, ¿vale? Todavía hay algún capítulo más. No acaba aquí este síndrome de Estocolmo, porque si pasamos al capítulo 2 del libro de Jueces, del versículo 10 al 15, vas a poder encontrar un matiz más de esa relación que se establece con el pecado. Y es el olvido. Es olvidar. Y me explico. Las alianzas establecidas, ¿no?, con el pecado nos alejan de Dios. ¿Vale? Esas alianzas abren esa brecha y distancia con Dios. ¿Y sabes qué pasa que cuando te distancias de Dios? Que lo olvidas. Ya no se vuelve algo recurrente en tu vida, ¿no? ¿Sabéis por qué me acuerdo todos los días de mi mujer? Porque convivo con ella. Entonces me levanto y aunque no quiera, ¡ay, está aquí, me la he encontrado! ¡Ay, ya está! ¿No? ¿Y sabéis por qué sé que soy padre? Porque me levanto y tengo 2 niños, entonces los veo, o veo fotos, o veo vídeos. No necesariamente tengo que estar físicamente, ¿no? Sobre todo los que tenéis familia lejos. ¿Me entendéis, verdad? Bueno. Pero cuando hacemos alianzas con algo que no es Dios, le damos distancia, ¿no? Y hay un refrán que dice que la distancia es el olvido, ¿no? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Bueno,
Fijaros qué es lo que dice Jueces de esta situación. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Pero se levantó después una generación, ¿no?, de ellos que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y puede parecer un detalle sin importancia, pero qué peligroso es no tener memoria. La mayoría de vosotros conocéis de sobra el refrán este típico que quien no conoce su historia está condenado ¿a qué? A repetirla, ¿no? La distancia con Dios genera olvido y le da más cancha al pecado. Dios no puede convivir con el pecado. Y como eso ocurre, nos distanciamos y abrimos esa brecha y con ello la memoria empieza a jugarnos malas pasadas. Es decir, la mala memoria también afecta a nuestra relación personal con Dios. Y la acaba transformando en meras anécdotas personales, ¿no? Y contarás, bueno, sí, yo una vez, ¿no? Una vez el Señor me dijo que... O una vez en una escuela dominical alguien me... Pero acaba convirtiéndose en eso, ¿no? En meras anécdotas. Por eso mismo el relato bíblico, en especial en los Salmos, hace mucho énfasis en hacer memoria, en la necesidad de hacer memoria. Y es una gran herramienta frente a este síndrome de Estocolmo que tenemos con el pecado. Salmo 77, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de todas tus maravillas. Salmo 119, me regocijaré en tus estatutos y no olvidaré tus palabras. Salmo 20, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de las disciplinas espirituales, la memorización de pasajes bíblicos es una muy buena herramienta para enfrentar el pecado. ¿Por qué? Porque enseguida se te vienen versículos de la palabra del Señor poderosísimos para cualquier situación que vivimos en el día a día. Entonces, creerse fuerte, habitar con el pecado y olvidar sus promesas es el cóctel perfecto para que todo salga mal. ¿No? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No te estoy durmiendo? ¿No? Vale. ¿Y sabes qué pasa? Que con este cóctel perfecto llegan las consecuencias. Y sí llegan. A veces pensamos, no, que esto nos es un poco ajeno, ¿no? Porque, claro, no cae un rayo y nos fulmina, ¿no? Pero sí hay consecuencias. Sí hay consecuencias, claro. Fijaros, en el capítulo 2 de Jueces, los versículos 13 y 15 nos hablan un poco de estas consecuencias. Os lo voy a leer. Dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción. A mí me gusta mucho esta parte porque Israel no pudo decir que no lo sabía, ¿no? De aquí, como Jehová les había dicho. Bueno, ¿nos suena esto a nuestra propia experiencia? Yo, de verdad, no sé cómo de representado me siento con esto. Quizá mucho, demasiado. Claro que hay consecuencias, las conocemos de sobra, porque en mayor o menor medida, las hemos experimentado también en nuestra vida. ¿Qué dice Pablo? ¿Os acordáis? A ver si me deja esto. ¿La paga del pecado cuál es? Muerte. ¿Qué esperamos? O sea, Dios es amor, pero Dios también es justo. Muy duro el mensaje de hoy, ¿verdad? Y mucho de lo que nos ocurre hoy, como consecuencia de nuestro pecado, no es iniciativa de Dios, sino nuestra. Pero, y aquí ahora, ya hemos ido antes en bajada, ahora vamos en subida, ¿vale? Pero este no es el final de la historia. El libro de los jueces, si acabara en el capítulo 2, sería terrible.
¿no? Sería un drama, un libro bastante dramático, pero no es así. Y nuestra relación con el Señor no acaba aquí tampoco, porque podremos tocar el peor fango de todos, pero siempre hay una alternativa. Y a mí me gusta mucho que la parábola del hijo pródigo, que conocéis de todo, el mismo camino que hizo el hijo para volver, o sea, para ir, lo pudo recorrer de vuelta. A pesar de nuestra continua y constante relación con el pecado, hay algo que a esto se le sobrepone. Y lo podemos ver en un fragmento de Jueces del 16 al 23, capítulo 2 del 16 al 23. ¿Vale? Veréis, es un resumen en esos versículos de lo que va a ocurrir en todo el libro. Será la constante que vamos a ver, ese ciclo de pecado, opresión, libertad y vuelta al pecado. Pero el más importante versículo del capítulo 2 es el versículo 18. Y es que Jehová, el Señor, era movido a misericordia. Cuando no lo merecíamos, el Señor se mueve en nuestro favor por misericordia. A mí me gusta mucho, como dice mi padre, que somos los favoritos de Dios, porque nos trata con favor, nos favorece. Por eso somos sus favoritos, porque nos mira y actúa por misericordia. Esta es la idea central que me gustaría compartirte hoy, ¿vale? Puede parecer que el libro de los jueces, que me encantaría que lo leyeras así del tirón en estos días si no lo has leído, puede parecer que es una apología de la caída de Israel, pero no. El libro de los jueces es una apología de la inmensa e inmerecida misericordia de Dios para con nosotros. La misericordia de Dios quizás es un concepto muy amplio, ¿no? Los que imagino que habrá de aquí gente que haya estudiado algo de teología, sabréis que es un concepto muy profundo, ¿no? Que además tiene muchos matices y las palabras en función del idioma en el que fueron escritas tienen mucha más profundidad que lo que tenemos hoy en el castellano. Pero la misericordia lo que describe es un atributo de Dios. Dice Efesios capítulo 2 que Él es rico en misericordia. Y quizás si pudiéramos definir en una frase lo que es la misericordia, podríamos definirlo como ese regalo de bondad y compasión no merecidas de Dios. Esa sería una de las muchas, ¿no?, que pueden haber. Y nosotros hoy, como creyentes, cuando hablamos de misericordia de Dios, no podemos obviar la máxima expresión de misericordia de Dios para con nosotros, que es Jesús. No lo podemos obviar. Las misericordias de Dios son los actos divinos de Dios que desembocan en la salvación. La misericordia de Dios es la infinita dimensión de su amor personal, es decir, conmigo, dirigido a mí y para mí. Por eso cuando hablamos de misericordia, no podemos entender las misericordias de Dios lejos de la cruz. No podemos. Y son las misericordias de Dios expresadas y encarnadas en una persona, que es Jesús. Fijaros, Efesios capítulo 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Lo ves? ¿Lo puedes ver? Esto es fascinante. Esto quiere decir que ante todas mis faltas, como decíamos antes en la alabanza, soy limpio. Por eso ya no necesitamos, ¿no? Pues hay gente que dice, bueno, ¿y por qué no tenemos más jueces? Porque hoy mira la sociedad. Bueno, es que no necesitamos más jueces, ya tenemos uno y suficiente juez, que es Jesús, que ha venido a liberarnos, que ha venido a salvarnos y rescatarnos de ese pecado. Es Jesús quien rompe ese ciclo de pecado y de consecuencias. Y en Jesús tenemos libertad, porque Jesús ha pagado por nuestras faltas. Es Jesús quien con su sacrificio encarna ese mayor acto de misericordia para con los hombres, ¿no? Y aunque nosotros rompimos ese pacto, Él no lo invalidó. ¿Qué dice Romanos, capítulo 5, versículo 8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
déjame reforzar este punto con una sencilla ilustración, ¿vale? Si observas a lo largo del libro de los jueces, verás que el pueblo de Israel era sometido unos años y después venía un juez, lo liberaba y llegaban años de paz. Si lees los capítulos, verás que la cantidad de años en los que eran sometidos solo los superaban los años de misericordia y de paz. Por ejemplo, con Otoniel, 8 años de cautiverio y después 18 años de paz. Con Ahod, 10 años de cautiverio, 80 años de paz. ¿Se ve? Ante nuestra iniquidad, Dios responde con más misericordia, con más favor por nosotros. O dicho de otra forma, mas cuando el pecado abundó, sí, mi pecado es mucho, pero la gracia del Señor lo es más. Lo es más. Y con esto me gustaría ir concluyendo. Porque una vez en mi iglesia me dijeron que hablo un montón, entonces dije, bueno, voy a ir acotando. ¿Vale? Es que es verdad que yo hablo un montón, perdón. Me gustaría concluir con una idea. Me gustaría que te quedases con esto, y es que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. No lo tiene. Y sabemos que por encima de nuestras faltas está Él. Y que su gracia es superior a todas nuestras faltas, que su misericordia es infinita y que su justicia, porque Dios es justo, no invalida su amor para con nosotros. Como te decía antes, Dios es amor, pero también es justo, pues te digo ahora lo mismo. Dios es justo, pero también es amor. Y una cosa no invalida a la otra. Ese amor que tiene por nosotros, a pesar de su justicia, da respuesta al clamor de su pueblo. Y fruto de ese clamor, tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús, el único y suficiente juez para romper con ese ciclo de autodestrucción en el que estábamos y que muchas veces coqueteamos para estar. Tenemos como respuesta a Jesús. Y además nos ha dado de su Espíritu Santo para transformar nuestra vida. Y nos ha dado su poder. Entonces, de forma práctica, cuando seamos tentados, cuando el pecado se nos haga una alternativa fácil, cuando nos creamos fuertes y que nosotros solo podemos enfrentarlo, te pido que recuerdes una cosa. No podemos. No podemos enfrentarlo. No tenemos la fuerza para hacerlo. A veces hay que ser muy honesto con uno mismo, ¿no? No somos fuertes, pero en Él tenemos fuerza. Esa es la buena noticia. De la misma forma y de manera constante, también te pido que no solo seas consciente de que no somos fuertes, sino que hagas memoria. Haz memoria. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Recuerda sus promesas, memoriza las promesas, lee tu Biblia, depúrala, estrújala, ¿no? Haz memoria. Yo soy muy poco diligente. Mi mujer tiene un diario, un diario eterno, siempre escribe los hitos de nuestra familia, ¿no? A mí me falla un poco más la memoria, y ahora con el teléfono, como tengo 1000 fotos, pues todavía más, ¿no? No, hagamos memoria. Hagamos el ejercicio de memorizar, de recordar lo que ha hecho el Señor por nosotros. Recuerda quién es Dios y qué ha hecho por ti. Y solo en Jesús, nuestro suficiente juez, por medio de su Espíritu, solo así podremos hacer frente al pecado, a nuestra propia condición. Y a mí hay una frase que me encanta de los niños, que usan mucho los niños en la relación que tienen con otros adultos que no son su familia, ¿no? Me encanta, es una frase que me vuelve loco. Pero trayéndola a este contexto, por su Espíritu podemos enfrentar el pecado que quiere someternos y mirarle a los ojos y decirle como a los niños: tú a mí no me mandas. Tú a mí no me mandas. Y tenemos autoridad dada por el Señor para decirlo. Tú a mí no me mandas. No voy a ser sometido por nada y mucho menos voy a generar un vínculo con eso. ¿Y sabes por qué? Porque soy de Cristo.
y tengo su espíritu por la misericordia de Dios. Antes he sido un poco tramposo porque os he puesto un versículo pero no estaba completo. ¿Os parece que leamos otra vez Romanos 6? Porque sí, la paga del pecado es muerte, ¿pero qué? Más la dádiva de Dios. Esto es incomparable a cualquier amago de fuerzas que queramos poner. Así nosotros, cuando mayor fue nuestra iniquidad, mayor fue su misericordia y gracia expresada en Jesús. Y me gustaría acabar con una pequeña canción, así que te invito a que en estos 3 minutos que dura estés orando, reflexionando, pensando en la letra y espero que el Señor nos siga transformando, nos siga edificando y que busquemos más de Él y menos de nosotros para enfrentar lo que viene por delante. Amén.